Les estaba yo diciendo al inicio del servicio que pues el Señor me ha permitido de alguna manera estar hablando acerca de su carácter. Unas personas también le dicen atributos, los atributos de Dios. Pero atributos es alguien que le atribuyó algo a alguien, ¿no? Atribuir. Y a Dios pues nadie le atribuyó nada, Él es Dios. Él es todo, ¿sí? Hemos estado estudiando que Él es eterno, que fue la primera enseñanza del carácter incomunicable de Dios. O sea, son el carácter incomunicable de Dios y el carácter comunicable de Dios, ¿sí? O sea, hay el carácter incomunicable de Dios, o sea que es de Él exclusivamente, como la eternidad, como ser todopoderoso, como ser todo omnisciente, como ser eterno, ¿sí? Eso solamente a Dios le corresponde. Y el carácter comunicable es aquel que el Señor nos permite de alguna manera, nos da la gracia de poder tener de Él algo, ¿sí? Nos da el privilegio de compartir algo de Él, ¿sí? Estuvimos viendo que Él es santo, vimos otra primero antes de ser santo, el amor y la justicia, ¿sí? Porque Él es amor y es justicia. Entonces, ¿qué quiere Él también? Enseñarnos a amar y a ser justos, ¿sí? Esa fue la primera característica comunicable que compartí aquí. Después vimos que Dios es santo y que Él quiere que seamos santos, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra característica comunicable. ¿Cuál es? Que también, así como el amor y la justicia tienen que ir juntos, ¿no? O sea, todo el Señor es Dios y no está separado por partes, no es un pedazo amor, otro pedazo justicia, no, Dios es completamente todo amor, todo justicia, todo misericordia, todo Él, ¿sí? Pero está tan entrelazada el amor y la justicia de Dios que no se puede separar, ¿sí? El amor y la justicia. Por eso esa vez di esa enseñanza de amor y justicia. Ahora vamos a ver también otras características de Dios que están tan ligadas, tan mezcladas, se puede decir así, que no se pueden separar. ¿Y cuáles son? Es la misericordia y el perdón de Dios, ¿sí? Esta enseñanza le puse Dios de perdón y misericordia, ¿sí? Ese es nuestro Dios, Dios de perdón y Dios de misericordia. Y pues también recordarles, por ejemplo, ahí en Jeremías, antes de iniciar aquí con el estudio, pero para recordarles, hermano, lo que dice Jeremías 9. Jeremías 9, si lo tiene, vamos a recordar lo que dice el versículo 23 y el versículo 24, ¿sí? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice Dios, y conocerme. Ahí es donde nosotros podemos, por decir, alabarnos, decir, conozco a Dios. Porque mucha gente puede decir, yo conozco a Dios, pero ¿qué Dios conoces? ¿Qué Dios conoces? Dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos que saber quién es Dios, cómo quiere Dios que seamos nosotros, ¿sí? Y aquí claramente lo está diciendo, eso es lo que quiero, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, la misericordia y el perdón de Dios. Y vamos a ver, para esta enseñanza, vamos a estar viendo dos parábolas, ¿sí? La palabra parábola, hermanos, no sé si ustedes sepan, y si no se los recuerdo, la palabra parábola es nuestro Señor Jesucristo, donde nos da una historia corta y sencilla,
que se pone al lado de una verdad espiritual, o sea, una historia corta y sencilla que se pone al lado de una verdad espiritual con el propósito principal de enseñarnos una verdad o un principio espiritual más fácil de entender. No sé si me expliqué, pero ese es el significado de parábola. Es una historia corta, ¿sí? Y sencilla, que es lo que vamos a ver ahorita, una historia corta y sencilla, pero el propósito de esto es mostrarnos una verdad espiritual. Y los quiero invitar a que abran su Biblia ahí en Lucas, por favor, Lucas 15. Lucas 15, y vamos a leer el versículo 11, del 11 al 24. Dice así, también dijo un hombre, o sea, está hablando Jesús, está dando una historia, hablando de una historia, ¿sí? Y está diciendo Jesús. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, ¿sí? Porque dice, mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿sí? Sigue más adelante esa parábola, en su casa ustedes lo pueden terminar de leer, pero la enseñanza de este día la vamos a cortar ahí, ¿sí? Hablando de este hijo pródigo. Y los quiero, de alguna manera, hermanos, llevar a que cada uno de nosotros pensemos que en una ocasión, no sé cuántos años atrás, vivíamos como ese hijo pródigo, éramos ese hijo pródigo. Así como está hablando aquí la palabra de Dios, nosotros éramos así, ¿sí? Dice que el hijo menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos. ¿Qué hacíamos nosotros, hermanos, cuando no conocíamos al Señor, que andábamos en pecado? No estábamos cerca del papá, de la mamá o de las personas que estaban cerca de nosotros. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos, ¿no? Lejos, que no nos vieran, porque ahí podíamos tener la libertad de hacer lo que bien nos parecía, ¿sí? Ustedes saben, yo sé quién eras, cuál era tu vida, cuál era tu comportamiento, cómo vivías. Aquí dice la palabra del Señor, dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, o sea, él recibió seguramente una gran herencia, porque en ese tiempo pues se ve que el padre era muy rico, ¿verdad? Y que seguramente tenía haciendas, tenía tierras, tenía ganado, porque aquí dice que
se fue lejos a una provincia apartada, dice, perdón, ahí donde dice que los bienes, que él repartió los bienes, dice, no muchos días después, juntándolo, dice. O sea que el Señor, su papá le repartió, ¿verdad?, la herencia y todo, y dice que juntándolo todo, o sea que se ve que vendió todo, ¿sí?, lo que podía vender, porque lo que quería pues era el cash, ¿no?, el dinero en efectivo. Dice, por eso dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, dice, a una provincia apartada, ¿sí? Así, hermanos, nosotros andábamos en tinieblas, nos íbamos lejos, que nadie nos conociera, ¿no?, para poder hacer nuestras cosas, lo que nosotros queríamos hacer, viviendo así como este hijo pródigo dice, allí dice, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Así, igual que nosotros, hermanos, vivíamos nosotros así, perdidamente, ¿sí? Y yo les decía, necesitamos reconocer, hermanos, dónde estábamos, ¿sí?, y lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, en el versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes qué, hermano? O sea, hermana, así éramos nosotros, igual que este hijo pródigo. El Señor está poniendo esta parábola tratando de enseñarnos dónde estábamos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos. Así nacimos, con nuestra naturaleza corrompida, caída, muertos, sin esperanza para nosotros. Así este hombre, este joven, ¿verdad?, dice que se gastó todo lo que le había dado su padre y vino hambre, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, en tu caminar desenfrenado, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, cuántas veces sentiste hambre? Sentiste necesidad de que alguien te extendiera la mano, porque cuando tienes dinero, te sobran los amigos, ¿sí o no? Te sobran los amigos. ¿Por qué? Porque tienes dinero y están contigo, ¿no?, felices y la gran fiesta, y vamos y venimos y felices. Pero cuando ya no tienes, ¿qué pasa? Cuando ya no tienes, todos te dan la espalda. Todos te dan la espalda. Y este hombre quedó así, totalmente en la ruina y con hambre. Y dice que se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual envió a su hacienda, dice, para que apacentase cerdos. Estamos hablando de un joven judío. Y ustedes saben, hermanos, que los judíos, el cerdo es un animal inmundo para ellos. O sea, no se pueden acercar a un cerdo, ¿sí? Nosotros, en nuestra cultura, pues, a lo mejor hasta tuvimos o tenemos por ahí cerdos, ¿no?, en nuestras casas, no sé. Yo me acuerdo cuando yo era niña, vivíamos en una colonia, pues, de esas colonias que había cuando no estaba tan poblada la tierra, ¿no? Ya pasaron muchos años. Y teníamos puerquitos, ¿sí? Teníamos cerdos, ¿sí? Y pues hasta luego los mataba mi papá y lo comíamos. Pero el judío no podía acercarse a un cerdo. Era algo horrible, algo horripilante acercarse a un cerdo. Y hasta ahí llegó este hombre, ¿sí? Hasta ahí, a estar con los cerdos en un corral, cuidando cerdos, viéndolos cómo se comían las algarrobas. Y con un hambre atroz. ¿Has sentido hambre algún día? Un hambre y sobre todo que no tienes tal vez dinero para comprarte de perdida ahí unas papitas o algo. ¿Nunca has pasado eso? ¿Tienes hambre y no tienes? No sé si te pasó en tu vida ahora sí que en tu vida anterior, antes de venir a Cristo. ¿Cómo vivíamos, hermanos?
cómo vivíamos, cómo era nuestra vida. Y este hombre está apacentando a los cerdos, dice, pero dice, le antojaban, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, dice, pero nadie le daba. No podía comer las algarrobas porque era un alimento que no podía ser digerido por el ser humano, ¿sí? No podía comer, pero se le antojaban. ¿Sí? Y se dio hasta que ella la daba de ver cómo los cerditos comían, y él con su estómago totalmente vacío, ¿verdad? O sea, cayó a lo más bajo, hermanos. Cayó a lo más bajo, lo más profundo. Y muchos de nosotros, ¿sí? Caímos muy bajo. Caímos hasta el fondo. ¿Sí? Pero de ahí el Señor extendió su mano y nos sacó. Aquí lo vamos a ver, dice, y volviendo en sí. Cuando tú estabas en lo más bajo, que veías que todo era oscuro, que no había para ti salvación, que no encontrabas un reposo, un consuelo, alguien que te extendiera la mano, alguien que te ayudara, o sea, estabas totalmente solo. No sé si a alguien le pasó eso. Pero les digo, la mayoría, hermanos, la mayoría de los cristianos, la mayoría, desgraciadamente así ha sido. Y así, o sea, porque así somos de duros de corazón. Así somos. Mientras tenemos dinero, estamos con salud, estamos contentos, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos lo necesario, ni de Dios nos acordamos. Pero el Señor parece que no, pero nos va llevando de tal manera a que volteemos nuestro rostro al cielo un día. ¿Sí? Y así le pasó a este joven, dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, o sea, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, hermano, vuelves en sí, te das cuenta de tu condición, cómo estás delante de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Se da cuenta de lo que hizo, se da cuenta de su pecado, porque dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Sí? Vamos a Dios. ¿Y qué le decimos? Perdóname, Señor. ¿Sí? Dice, y le di al Padre, he pecado contra el cielo, o sea, he pecado contra ti, Dios, ¿sí? Y dice, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, se arrepiente de sus pecados y va a Dios, va al Padre. ¿Cuántos hermanos a veces nada más según nos arrepentimos? Ay, me arrepiento de que era yo un borracho, una borracha, no sé lo que eras, ¿no? Ay, me arrepiento, pero no cambia tu vida, no das ese giro, ¿sí? Ese giro de ¿cuántos, Jorge? Una vez, 180. De 180 grados, ¿sí? No son de 160, ¿verdad? 180. De 180, porque, a ver, ven, explícanos lo que es una conversión de los grados. Los grados que comentaste el viernes o el domingo. A ver, Sí, vino. es una conversión. Es una conversión que se hace. A ver. La conversión de la que hablábamos era del arrepentimiento, ¿no? Tú vas caminando hacia donde está la perdición, donde está el pecado. Y cuando el Señor toma tu vida, Él te hace dar un giro de 180 grados. 180 grados es caminar completamente contrario donde ibas caminando. Yo voy caminando aquí y un giro de 90 grados es hacia acá nada más, ¿verdad? O estoy aquí 90 grados y es hacia acá. Pero cuando el Señor toma realmente nuestra vida, vamos caminando y el Señor nos dice, hey, estás mal. Y nos hace una conversión de 180 grados y retomamos el camino hacia Cristo, porque nosotros íbamos camino al infierno. Pero el Señor tomó nuestras vidas y ahora vamos ¿a dónde? Al cielo. Bueno, yo voy, no sé ustedes, ¿verdad? Pero eso es. Amén. Gracias, hijo.
Entonces entendemos, hermanos, que nuestra vida tiene que dar un giro totalmente, ¿no? No quedarnos donde estamos, no quedarnos a la mitad, sino realmente cuando viene Dios a nuestra vida es totalmente cambiada, nuestra vida es totalmente transformada, ¿sí? Hay gente que le gusta el cristianismo, le gusta la música, le gusta venir y platicar y hacer amigos, amigas, ¿sí? Pero ese no es el cristianismo, ¿sí? Esos son simpatizantes. O como decía mi esposo, son cristinos, ¿no? O cristinas, pero no cristianos, ¿sí? Entonces el Señor, cuando realmente el Señor viene a tu vida, es un cambio total. Y esto fue lo que pasó con este joven. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí el joven está hablando, por decir así, él solo con Dios, ¿sí? Pensando lo que le va a decir a su padre cuando esté junto a él. Y está hablando, está pensando, le voy a decir esto y le voy a decir esto otro, ¿sí? Y dice el 20, y levantándose, ¿sí? Levantándose, no se quedó en el chiquero de los puercos, se levantó de ahí, ¿sí? Dice, y vino al Padre. Eso es lo que pasa en nuestra vida. No nos quedamos en el chiquero, no nos quedamos en la inmundicia, en el pecado, ¿sí? En nuestra maldad. Nos levantamos y vamos a Dios. Dice, levantándose, vino a su Padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. El Padre estaba ahí, seguramente todos los días, todas las tardes, salía a asomarse a ver si venía su hijo, a ver si llegaba su hijo. Dice que lo vio de lejos y lo reconoció inmediatamente, sabía este Padre que era su hijo, dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Acuérdense que nuestro estudio de esta tarde, nuestra enseñanza es Dios misericordioso y Dios perdonador, ¿sí? Y aquí vemos al Padre movido a misericordia, así como nuestro Padre Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Dice, y corrió. No solamente lo vio y dijo, voy a esperar que llegue, ¿no? No, vio a su hijo y ¿qué hizo el Padre? Corrió. Y para correr, hermanos, ustedes saben, hemos hablado aquí, allá en Israel, allá en esos lugares del oriente, los hombres vestían túnicas, ¿sí? Hagan de cuenta que era una túnica, como un vestido. Y cuando habla la palabra de ceñirse las vestiduras, era levantarse la falda, la túnica, pasarla por el medio de las piernas, jalarla por acá y amarrársela acá adelante, de tal manera que quedaba como un short. Eso era ceñirse, y eso lo hacían para poder caminar más rápido o correr. Y aquí esta palabra nos está enseñando que el Padre dice corrió. ¿Y saben qué, hermanos? Era una vergüenza para un judío enseñar las piernas. Era una vergüenza. ¿Y sabes qué? Nuestro Señor Jesús pasó una vergüenza por ti y por mí. Pasó vergüenza a nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado, porque fue crucificado desnudo. Y era una vergüenza nuestra vida. Y Él la pagó. Él llevó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Y aquí vemos a ese Padre que corre y dice, y se echó, dice, sobre su cuello y le besó al hijo. Corrió, lo abrazó, lo besó, y ese hijo olía a puerco, olía a cerdo. Así yo olía. No sé tú, a lo mejor tú no. O pueden decir, pues tú, porque eras muy pecadora, malvada, y esto y el otro. Yo no. Yo hago bien, yo me porto bien, yo he sido muy bueno, muy buena. He mentido alguna que otra vez, pero nada más. O sea, no me he atado a nadie.
justifícate con tus obras, que no te va a llevar a nada más que al infierno. Porque solamente somos salvos por la misericordia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y aquí vemos, dice el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Empezó a decirle, si se acuerdan de aquí, versículos atrás, que dijo, y le voy a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Pero aquí vemos que ya no le alcanzó a decir eso: hazme como uno de tus jornaleros. Ya no se lo alcanzó a decir. ¿Por qué? Dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad lo mejor del vestido. O sea, no le recriminó, no le dijo nada, ya no quiso seguir escuchándolo, simplemente lo abrazó, lo besó y llamó a los siervos y les dijo: tráiganle, ¿verdad? Pónganle, saquen el mejor vestido y vístanlo, ¿sí? Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, ¿sí? Entonces, quiero que vayan a Isaías, por favor. No pierdan ahí, por favor. Nada más vamos a ver un versículo de Isaías 61. Isaías 61, 10. 61, 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Dice: mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, dice, me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Eso fue lo que pasó. Este padre, dice, llamó a sus siervos y les dijo: pónganle el mejor vestido y un anillo en sus manos. Volvemos allá a Lucas, por favor, ¿dónde estamos? Y un anillo significa autoridad, ¿sí? En la antigüedad usaban un anillo los potentados, los reyes, los que tenían dinero, ¿verdad? Usaban un anillo y en cera lo ponían, y ese anillo lo ponían sobre algún documento. Era como una firma, ¿sí? Para que supieran que venía ese documento, esa orden de parte del rey, de alguien importante. Y aquí le ponen el anillo, dice, le ponen un anillo en su mano, dice, y calzado a sus pies. Antes, hermanos, los siervos no usaban zapatos, los hijos sí, ¿sí? Y aquí vemos que el Señor, el Padre, ordena que le pongan calzado a sus pies. Y luego dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Cuando tú te arrepentiste, hermano, hermana, de verdad, ¿sí? Hubo fiesta en el cielo. Hubo fiesta en el cielo. Y dice aquí, dice 24, porque mi hijo muerto era. ¿Sí? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Nada podíamos hacer, hermanos. Nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y así estábamos. Y así estaba este hijo, muerto, dice. Y ha revivido, ¿sí? O sea, tiene ya ahora la vida nueva, tenemos la vida nueva en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Dice: se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estábamos perdidos. Nadie daba un céntimo por ti o por mí. Vivíamos esclavizados en el pecado, en la basura. Ahí era nuestra vida, en tinieblas, ¿sí?
con los puercos, con los cerdos. De ahí el Señor extendió su mano y nos sacó. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el versículo 20, levantándose vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Sí? Así es nuestro Dios, fue movido a misericordia y nos rescató, nos sacó del lodo cenagoso. ¿Sí? Yo creo que esta parábola, en lugar de llamarse el hijo pródigo, debería llamarse el padre perdonador, ¿verdad? El padre misericordioso, porque la gloria es para él, no para el hijo. Amén. Esa es una parábola, como ya vimos, la misericordia, el perdón de Dios, ¿sí? Para este hijo. Y así fue para con nosotros. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y vamos a ver otra parábola también, y esta es acerca de los dos deudores. Y en Mateo 18, por favor. Acuérdense que estamos viendo las características comunicables de Dios, ¿sí? Que así como Dios es misericordioso, Él quiere que seamos misericordiosos. Y como el Señor nos ha perdonado, también quiere el Señor que nosotros aprendamos a perdonar. Mateo 18. Mateo 18, vamos a leer. Vamos a leer desde el 21, porque versículos atrás está hablando Jesús acerca del perdón, ¿sí? Pero para resumir vamos a leer nada más estos dos últimos del capítulo 18, del capítulo 18, no los últimos, sino el 21 y el 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Aquí Pedro está poniendo un límite. Señor, es que me han ofendido, me han lastimado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Y le dice el Señor: no, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, es un número infinito. Y empieza el Señor a hablar acerca de esto en esta parábola de los dos deudores. Y dice: por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Saben cuánto eran 10,000 talentos? Un talento, fíjese, un talento eran como 20 años de salario de un trabajador. ¿Sí? Un talento solamente. Eran como 20 años de salario. Y este hombre dice que aquí, que le debía ¿cuánto? 10,000. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que era una deuda impagable. ¿Sí? Y así era nuestra deuda, hermanos. Por nuestro pecado. Nadie podía pagar por nuestro pecado. Ni con todo el oro que hubieras juntado de todo el mundo podías haber alcanzado perdón. Ni yo, ni nadie. ¿Sí? Aquí el Señor nos está enseñando algo muy importante. ¿Sí? Que no podemos realmente nosotros salvarnos por nosotros mismos. Teníamos en fe, ¿verdad?, una deuda impagable que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice aquí: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Sí? Así de que me debes toda esa cantidad, ni con tu vida completa me vas a pagar, pero te voy a usar como esclavo, como mi siervo, voy a vender a tu mujer también, a tus hijos, para al menos recuperar algo, ¿no?, de lo que me debes. Y entonces dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos?
que tenía mucha fe en sí mismo, yo creo, la persona esta, ¿verdad? ¿Cómo iba a pagar eso? ¿Sí? Era muy optimista. Y vemos aquí en el 27 que dice, y el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estamos viendo el carácter de Dios, que Dios es misericordioso y es perdonador. Aquí vemos que movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánta deuda pagó por ti el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿De qué tamaño era tu deuda? ¿De qué tamaño era mi deuda? Y el Señor nos perdonó. Tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Dice el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, lo quería ahorcar, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Qué tremendo, hermanos. Que Dios nos ha perdonado, pues la vida, ahora sí que nos ha perdonado la vida. Y a veces nosotros no queremos perdonar. A veces traemos en nuestro corazón mucho coraje, mucho rencor, amargura, porque mi papá me golpeó, porque mi papá me maltrató, porque mi mamá me abandonó, porque mi esposo me engañó, porque mi esposa mis hijos. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Pero así, hermanos, como fuimos perdonados, debemos de perdonar, ¿sabes? Tenemos que perdonar. Tú no vas a poder perdonar. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Decir, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a tal persona que me ofendió, me dijo, me hizo, me calumnió, chismeó de mí. Porque también eso es pecado. Quizás digas, ay, no, yo no he matado a nadie o no he ofendido a nadie a tal grado, ¿no? Pero más chismear de alguien, a estar hablando de alguien, es pecado. Y si alguien chismeó de ti, tienes que perdonar. Pero sí, hermanos, esta enseñanza acerca del perdón, hermanos, es muy grande, es otra enseñanza, ¿no? Porque aquí solamente estamos viendo una parábola que dijimos es una historia corta para enseñarnos una verdad espiritual. Pero en sí, hermanos, el perdón, sí, hay que perdonar, pero también hay que ver la persona que te ofendió, hay que ver. Por ejemplo, si te roba tu carro alguien, no vas a decir, te perdono, ¿o sí? Si te roban tu chequera, ¿sabes quién fue? Te perdono, ¿no? Por eso hay justicia, hay jueces, ¿no? Aquí mismo en la iglesia, si alguien sabes tú que está haciendo algo indebido, algo que sí tienes que ir con esa persona. Pero les digo, esa es otra enseñanza, ¿sí? Aquí solamente estamos viendo la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ¿sí? Entonces no me voy a salir de ahí. Entonces aquí dice la palabra del Señor que el Señor lo perdonó, ¿sí? Dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, hermanos, eran 3 meses de salario, ¿sí? Realmente en comparación a lo que le habían perdonado, no era nada, no era nada. Era lo que él le perdonaron era una deuda impagable. Y aquí este hombre le debía 3 meses de salario. Y lo agarró y lo estaba ahogando y le págame lo que me debes, ¿no? Y así queremos actuar muchas veces, ¿sabes? Con las personas. No queremos perdonar y no queremos perdonar a pesar de que fuimos perdonados.
Y qué tremendo es eso delante de Dios. Dice entonces el 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que este otro hombre le había dicho, ¿verdad? Al rey, ¿sí? Le había dicho, perdóname, ¿verdad? Perdóname, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar. Las mismas palabras. Pero el otro encontró misericordia, ¿sí? Pero este no quería. No tuvo misericordia y le dijo no, ¿verdad? Dice el 30 más, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y es lo mismo, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros no podemos tener misericordia. No podemos perdonar a las personas que nos han fallado, que nos han ofendido. Todavía traes rencor contra tu papá, contra tu mamá, con alguien de aquí de la iglesia. Dice el 34, entonces su señor enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonáis de todo corazón. No es de que, sí, te perdono pero no olvido, ¿no? Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, ¿qué Dios quiere de nosotros? Él nos está hablando claramente, creo yo. Son dos parábolas muy conocidas y muy sencillas, porque yo creo que toda la gente las puede entender. Yo pienso que están muy claras, que no se necesita hablar mucho, ahondar mucho en esto, porque yo pienso que son unas parábolas demasiado claras, que están hablando a nuestra vida, ¿sí? Que están hablando a nuestra vida. Y que el Señor eso es lo que quiere, que seamos misericordiosos y que aprendamos a perdonar, ¿sí? Si todavía hay coraje en tu vida, hay rencor, hay frustración, hay amargura, es tiempo de decirle, Señor, perdóname, Señor. Porque así como tú me perdonaste, necesito yo perdonar. ¿Sí? Fuimos perdonados para perdonar, hermanos. Fuimos perdonados para perdonar. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 6. Voy a leer el 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Es el Padre nuestro, lo decimos, ¿no? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Y muchas veces no perdonamos. Y estamos diciendo, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios en el 14 está diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, dice el Señor, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, hermanos, que no alcancemos el perdón porque no hemos perdonado. ¿Sí? Ahí mismo en Mateo 5, 7 dice... Ahí atrásito, en Mateo 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablando de la misericordia. Bienaventurados, o sea, 3 veces felices, los misericordiosos. ¿Y cuántas veces, hermano, nos hace falta tener misericordia? Yo necesito
tener misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de mí, así como Dios vino un día y me perdonó todos mis pecados, se apiadó de mí, ¿por qué yo no tengo misericordia entonces? ¿Por qué tú no tienes misericordia entonces también? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lucas 6:36, hermanos. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es un mandamiento. No es si tienes ganas, si te sientes con ganas de hacerlo, te sientes contento. No, este es un mandamiento. Dice, sed pues misericordiosos. Es una orden, un mandamiento. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es un atributo comunicable desde el principio de Dios para nosotros. Nunca vamos a compararnos con Dios, ¿no? O sea, no hay comparación. Pero de alguna manera el Señor quiere que seamos como Él es misericordioso. Y dice, Efesios, por favor, Efesios 4. Efesios 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo que más claro en el agua, ¿verdad? No tienen duda de lo que dice. Antes sed benignos unos con otros. Si eres bueno con tu hermano, tu hermana, misericordioso, le has perdonado, que a veces no te saluda, o si tienes algo con tu hermano, con tu hermana, ve y habla con él, con ella, y ponte a cuentas. Dile, ¿sabes qué, hermano o hermana? Yo tenía coraje contigo por esto y por esto. Pero te perdono, hermana. Y si tú lo hiciste, ponte a cuentas también, hermana. Estamos terminando. Efesios 5:1, por favor. Ahí enseguida, donde leímos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios. Si Él dice que seamos misericordiosos como Él es misericordioso, y está diciendo que seamos imitadores de Dios, dice como hijos amados. No podemos nosotros, hermanos, en nuestra carne no podemos perdonar, ni podemos ser misericordiosos. Pero tenemos el poder, hermanos, del Espíritu Santo para perdonar, para ser misericordiosos. Yo espero, hermanos, con todo mi corazón que estas enseñanzas que Dios me está permitiendo dar acerca del carácter de Cristo venga de parte de Él, y que realmente lo estemos conociendo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hoy estamos viendo que tenemos un Dios misericordioso y perdonador, que tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando corríamos como los demás en la inmundicia, en el pecado. De ahí el Señor tuvo misericordia y nos sacó.
Y no solo nos sacó, nos perdonó. Y no solo nos perdonó. Saben que hay una enseñanza acerca de la restitución. No sé si ustedes están estudiando o escuchando las enseñanzas que está dando Carla acerca de Levítico, acerca de las ofrendas. La clase de ayer habla acerca de la restitución. Y no solo Jesús nos perdonó, no solamente tomó nuestro lugar en la cruz, sino restituyó de una manera gloriosa y grandiosa, porque el pecador, aquel que robaba algo, tenía que devolver 4 veces más de lo que había robado. Y el Señor restituyó todo nuestro pecado. Él pagó por nosotros y restituyó más allá de lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino tenemos una vida nueva, una vida eterna en Dios, una vida gloriosa por los siglos de los siglos, hermanos, porque somos eternos. Y allá en el cielo vamos a estar con nuestro Señor. Allá va a ser nuestra vida plena, completa. No tenemos ni idea, hermanos, de lo grandioso que Dios ha ido a prepararnos allá en el cielo, en la gloria. Dice que Él ha ido a prepararnos morada. ¿Se pueden imaginar? Después de haber sido como ese hombre, ese hijo pródigo en los cerdos, en los chiqueros del puerco, de los puercos. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora nuestra vida es totalmente diferente. Ya no estamos en las tinieblas, andamos en la luz. Estamos en la luz de Cristo. Y tenemos que reflejar esa luz y vivir agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y estar esperando, hermanos. No estar esperando la quincena, el aguinaldo, no, estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un momento que el Señor nos llame a su presencia, saber dónde vamos a estar. Saber a dónde vamos, hermanos. No necesitamos que nadie nos cuente las noticias de mañana, las conocemos. Conocemos las noticias de lo que viene. Y eso nos debe de llenar de paz, de seguridad. Porque Dios no miente. Y si Él dice que Él nos ha perdonado, Él nos ha perdonado. Él no se vuelve a acordar de tus pecados. Nunca más se vuelve a acordar de tus pecados. Si tú te acuerdas es para que no los vuelvas a cometer. Un hijo realmente nacido de nuevo no vive siempre en el pecado. Una cosa es que de vez en cuando una situación resbale, inmediatamente se arrepiente y vuelve a su Señor. Pero si tú estás pecando y vuelves a caer, hermano, discúlpame, no eres hermano, no eres cristiano, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu perdón tan grande, Señor, que nos has concedido, Señor, en tu infinita misericordia, Padre. Ayúdanos a valorar, Señor, la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Porque a veces la tomamos tan a la ligera. Sí, somos perdonados. Sí, mi Dios me perdonó. Sí. Y no valoramos. No le damos la importancia, Señor, tú lo sabes. Perdónanos, por favor, Señor. Y ayúdanos a recapacitar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Aunque sea un poquito entenderlo, Señor, ábrenos el entendimiento. Y ayúdanos a conocerte. Y a hacer tu voluntad. Y a vivir como tú quieres que vivamos. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias.
por esas vidas que están aquí, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Tu bendición, tu protección sea con cada uno de ellos, Señor. Con todos nosotros lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad de vida y ser luz en medio de las tinieblas. Hacer sal que sazone, que produzca sed, Señor, de conocerte. Que la gente pueda ver en nosotros tu gloria, ver tu majestad, Señor, tu presencia. Que no nos confundamos, Señor, con las tinieblas, sino que seamos esa luz que refleja tu gracia, tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.